y la honra. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. We're going to be in Genesis chapter 41 today, if you want to turn there with me in your Bible. Y si quieren acompañarme a Génesis capítulo 41, vamos a estar ahí el día de hoy. We're going to be talking a little bit about Pharaoh's dreams and the interpretation that Joseph had for them. Y vamos a hablar acerca del sueño del faraón y la interpretación que da José. But I don't know about you guys. I don't know if you ever have felt maybe at a time in your life when you were a little bit aimless, like maybe you didn't have a purpose, didn't know what your goals were. A lo mejor, no sé si tú te has sentido alguna vez algún parte de tu vida que te falta objetivo, que no sabes exactamente hacia dónde vas. I know that happens to me on a fairly regular basis when I wake up in the middle of the night. Y a mí pues me ha pasado también algunas veces y me despierto en medio de la noche. And I go downstairs and I'm thinking to myself, okay, I've got to go get something, I got to do something. Y bajo las escaleras y me digo, tengo que hacer algo. And I get down and I open up the fridge. Y voy, abro el refrigerador. And I kind of wake up and I'm thinking to myself, what am I doing here? I thought I was just asleep a minute ago. Y luego despierto y digo, ¿qué estoy haciendo aquí? Pensé que estaba dormido. There's sometimes where we're kind of aimless. We're doing stuff and we don't know why it is that we're doing it. O sea, hay veces que estamos así, que estamos haciendo algo, pero no sabemos por qué lo estamos haciendo. Sometimes it happens to us when we really don't feel like we have a goal, like we don't have an aim. We don't know where we're going. Y a veces nos sentimos como si no tuviéramos un objetivo, una meta, no sabemos por qué hacemos las cosas. And sometimes it seems like life is like target practice. A veces parece que la vida es como una práctica del tiro al blanco. Only we don't have a target in front of us. Solo que no tenemos el blanco enfrente de nosotros. We're just kind of looking, hoping we're going to hit it, and we shoot. Y solamente estamos disparando, esperando que a donde disparemos. And afterwards, we're going up to the wall and we're drawing a circle around it, saying, okay, good, I made it. Y ya después de que disparamos, entonces vamos y dibujamos un círculo para decir que sí le atinamos. It's an important thing for us to have goals in life, to have an aim, to have a purpose. Pero es importante para nosotros tener metas, tener un propósito. And more than this, though, it's helpful and necessary for us to know how to put into practice these things that God has for us. Pero más aún es importante que nosotros pongamos en práctica las cosas que Dios nos ha dicho que hagamos. So we're going to talk tonight about a few goals or dreams that God was giving to Pharaoh, but it really was for the people of Israel. Y vamos a ver el día de hoy algunas metas, algunos propósitos que Dios le estaba dando a Faraón, pero realmente esto era para el pueblo de Israel. And we're going to see how God was using Joseph to put into practice some of those goals. Y vamos a ver cómo Dios usó a José para poner en práctica esas metas. So we're going to read in Spanish only in Genesis chapter 41, verses 1 to 8 to start off with. Vamos a empezar en Génesis capítulo 41, del versículo 1 al 8. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que el río subían 7 vacas, hermosas a la vista y muy gordas, y pacían en el prado. Y que tras de ellas subían el río otras 7 vacas de feo aspecto y enjuntas de carne. Y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de feo aspecto y enjuntas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era el sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado en su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. So we see here in verse 8 that Pharaoh woke up after the dreams and he was troubled. Vemos que en el versículo 8 que el faraón despertó después de sus sueños y él se encontraba angustiado. These weren't just normal dreams that people have. Porque no eran sueños normales que las personas tenían. Sometimes we have strange dreams. A veces tenemos sueños muy extraños. And we can look back on it and we can say to ourselves, what on earth did that mean? Why did I have that dream? Y podemos despertarnos y preguntarnos, ¿qué rayos significó ese sueño? And most of the time it comes back to the tacos we ate the night before. We shouldn't have gone to that stand. Y la mayoría de las veces fue porque comimos muchos tacos la noche anterior. But this is a different dream. Pero este es un sueño diferente. Because he woke up and he wasn't just confused as to what it was. Y porque él se despertó y no solamente estaba
confundido con qué era el He sueño, was troubled. He realized there was probably a message in this dream, and he couldn't figure out what the message was. sino que estaba angustiado porque él intuyó que había un mensaje escondido detrás del sueño y no sabía qué era. And so he went throughout this whole kingdom trying to find somebody to interpret this dream for him. Así que buscó por todo su reino para que alguien pudiera interpretar el sueño. Can somebody tell me what this means? What's the message behind Y él this? preguntaba, ¿alguien me puede decir cuál es el mensaje que hay detrás de este sueño? And there was nobody there that could do it. Y no había nadie ahí capaz de hacerlo. Let's read on and see what happened from verses 9 down to 16. Y vamos a ver qué pasó del versículo 9 al 16. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón, diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y nos interpretó nuestros sueños, y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Él se afeitó y se mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón, diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. There we go. So if you remember a couple weeks ago, Si recuerdas unas semanas atrás, that the cupbearer and the baker were in jail with Joseph. el copero y el panadero se encontraban en la cárcel junto a José. They had a couple crazy dreams too that they thought had a message to them. También tuvieron unos sueños muy raros que pensaron que tenían un mensaje. And so God uses Joseph to interpret those dreams to tell them what the message is. Así que Dios usa a José para interpretar el sueño de ellos y decirles el mensaje. One of them had a very good message, the other one had a very bad message. El significado de un sueño tenía un final muy bueno y el otro tenía un final muy malo. And so Joseph asked the cupbearer, hey, when you get out there, man, when you get up there, remember me. Tell Pharaoh about me. Y antes de que el copero saliera de prisión, José le dijo, recuérdate de mí cuando estés allá con el faraón. And so now 2 years have passed, and finally the cupbearer remembers Joseph. Pero después de que el copero salió, pasaron 2 años hasta que el copero se acordó de José. And so he tells Pharaoh about Joseph. Joseph calls Pharaoh to come back up there so he can hopefully interpret this dream that he just had. Entonces el copero le cuenta al faraón acerca de José y faraón lo manda a traer esperando que José pueda interpretar su sueño. And Joseph does a great thing. Y José hace algo muy, muy increíble. He doesn't take the fame for himself. He doesn't take the glory himself. José no toma el crédito para sí mismo, no toma la gloria para él. He says, and hey, I can't do this, but God can do this. And Joseph was pretty sure that there was a message behind this too, and that God was doing something. Y José lo que dice es que yo no puedo interpretar sueños, pero es Dios quien sí puede hacerlo. Y José estaba seguro de que había un mensaje detrás de eso. And so Joseph saw God's hand in the dream. Y vemos que José vio la mano de Dios en este sueño. And he says that God's going to be able to give you this answer. Y por eso respondió así, es Dios quien va a darte esta respuesta. And so very interesting here. Y esto es algo muy interesante, This is God's vision. porque esta es la visión de Dios. This is God's vision that's been communicated to man. Esta es la visión de Dios que está siendo comunicado al hombre. And so God has a purpose that he has. He's trying to do something. Porque Dios tiene un propósito, Él está tratando de hacer algo. And so because he's trying to do something, he communicates to Pharaoh. Y porque Él está tratando de hacer algo, se comunica a través del faraón. And Pharaoh calls Joseph up to find out what that means. Y faraón llama a José para saber qué significa. And all Joseph does is just interpret it. It's God giving him the information to interpret it, to pass off, to say, this is what God wants. This is what God's going to do. Y lo único que José hace es transmitir la información que está llegando de parte de Dios. Solamente está dando el mensaje que Dios quiere dar a conocer. It's not Pharaoh's dream. It's not Pharaoh's vision. No es el sueño de faraón, no es la visión del faraón. It's not Joseph's dream. It's not Joseph's vision. No es la visión de José, no es el sueño de José. It's not Joseph's interpretation. No es la interpretación de José. The whole thing is a message of God given to his people for a purpose. Todo el mensaje es Dios transmitiendo un mensaje a su pueblo con un propósito. And we're going to see what he wants from them. He's going to see the fulfillment, how he wants them to fulfill
this vision. Y vamos a ver cuál es el mensaje y cómo es que Dios quiere que esta visión se cumpla. And we're going to jump past 22 to 24 because it's basically the same as what we just read. And we're going to go 25 to 32. Entonces vamos a saltarnos del versículo 22 al 24 porque se vuelve a repetir el sueño. Vamos a comenzar desde el 25 To 32. al 32. Go ahead. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondió a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí viene 7 años de gran abundancia en la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no será hecha de ver, a causa del hambre siguiente, de la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. There we go. So the dream is interpreted by Joseph. Entonces el sueño es interpretado por José. It's God communicating something to Pharaoh and he has a reason behind it. Y vemos que es Dios comunicándole algo al faraón porque tiene un propósito. And he says he's going to complete this. Y él está diciendo, él va a completar esto. Sometimes in the scriptures we see God giving visions and dreams or messages to prophets. Y muchas veces en las escrituras vemos a Dios dando visiones, sueños, mensajes a los profetas. And sometimes he does that to say that, hey, this is a warning for you. Y a veces lo hace con el propósito de advertirnos, como un aviso para nosotros. If you continue to do this, then this is what's going to happen to you. Diciendo, si tú continúas haciendo esto, van a ser las consecuencias de tus acciones. Oftentimes the visions, the dreams, the messages are given are calls to repentance that are added onto them. Muchas veces estos sueños, visiones, advertencias son llamados al arrepentimiento. We're going to see an example of that here in Jonah chapter 3. Y vamos a ver un ejemplo en Jonás capítulo 3. And a lot of Jonah chapter 3 verses 1 to 4 talk about this, but we're just going to encapsulate it in a little part here. Y mucho del capítulo 3 y 4 de Jonás habla de esto, pero vamos a decir solamente una porción. Jonás capítulo 3 versículo del 1 al 4. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a las palabras de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad. Caminó de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. And so God's giving the Ninevites a warning. Entonces, aquí Dios le está dando a los ninivitas un aviso, These were a terrible people. porque ellos eran gente muy terrible. And instead of God just walking in and wiping them out without warning them, Pero en lugar de que Dios viniera y simplemente los borrara de la faz de la tierra, which is what Jonah was wanting him to do, que es lo que Jonás quería que pasara, God instead warns them. Dios en lugar de esto simplemente les da una advertencia. He gives words to Jonah, Le da palabras Dios a Jonás, and Jonah tells the people. y Jonás habla al pueblo. And if you read the rest of this in 3 and 4, we find out that the people repent. They actually turn around and from their sins and they repent. Y vemos en el capítulo 3 y 4 que las personas de Nínive se arrepienten. And so there was a warning given to them, Entonces hubo una advertencia dada a los ninivitas, but the end result was not necessarily going to happen right there. pero el final no necesariamente iba a pasar ahí, Because it was a warning. If you repent, this won't happen to you. porque había una advertencia: si te arrepientes no vas a ser destruido. And they repented. They turned around. Y ellos se arrepintieron, And they weren't overthrown in 40 days. y realmente no pasó esto en 40 días. And so a lot of the times in the scriptures, and we have visions and dreams and messages from prophets, Y muy a menudo en las escrituras tenemos mensajes por parte de los profetas, but the end is not really decided. It's a warning. If you do this, this will happen. If you don't do this, this will not happen. pero el final no está decidido. Eso es algo que te dice: si haces esto, esto te va a pasar. Si no lo haces, entonces no te va a pasar. It's a warning for them. Solamente es una advertencia. I remember one time when I was a young man, before he came to know Jesus Christ. Recuerdo hace mucho tiempo, cuando era muy joven, antes de que conociera a Jesús. No era mucho tiempo. Oh, ok.
Mucho tiempo. Poco tiempo. Pero hace poco tiempo. Eso, gracias. Hace poco tiempo cuando era joven. Okay. Más joven que soy ya ahorita. No era mucho tiempo. It was before I was a follower of Jesus Christ. Y esto era antes de que yo fuera un seguidor de Jesucristo. Antes, yeah. And I remember I used to drink a lot. Y yo recuerdo que yo solía tomar mucho. And I had this girlfriend that was a Christian. Y tenía a mi novia que ella era cristiana. And she had just become a believer just a few weeks before that. Y ya tenía unas semanas apenas que se había hecho cristiana. And I'm getting ready to go out to a party with my buddies at work. Y yo estaba a punto de ir a una fiesta con mis amigos del trabajo. And my girlfriend says to me, I can't go out tonight because I'm working tomorrow. Y mi novia me dijo, yo no puedo ir contigo esta noche porque trabajo mañana. But I'll pray for you while you're at your party. Pero voy a orar por ti mientras estás en tu fiesta. I said, what? Yo le dije, ¿qué? Don't do that. Y dije, no hagas eso. I'm going to a party. I don't want you praying for me while I'm at a party. Y yo voy a una fiesta, no quiero que estés orando por mí mientras estoy en una fiesta. There's lots of other times you can pray for me while I'm at a party. It's not a time I want you to pray for me. Hay muchos momentos donde tú puedes orar por mí, pero cuando estoy en una fiesta no ores por mí. But all right, I went to my party. Y ya, entonces fui a la fiesta. And I was doing my thing. I was drinking with my buddies there. Así que estaba ahí pasándola bien, estaba tomando con mis amigos. But for the first time in my teenage and young adult life, Pero por primera vez en mi edad adolescente, I could not finish my drink. I couldn't drink it. realmente no pude terminar la bebida que me estaba tomando. And so I'm sitting there while she's praying for me. It's my wife now, so I point out to her it's her fault. Entonces mi novia ahora es mi esposa, así que le apunto ya porque es su culpa. Mientras yo estaba ahí, ella estaba orando por mí And I can't drink this. y yo ya no podía tomar más esa And botella. I'm looking around at everybody around me. Y entonces empecé a ver a cada una de las personas que estaba alrededor de mí. And the less I drink and the more they drink, the drunker they get and the sober I stay. Y entre menos yo bebía, ellos bebían más y se emborrachaban más y yo permanecía sobrio. And I remember sitting there, and there was this moment of an epiphany, a moment of understanding, a light. Y hubo este momento, fue como una epifanía, de un momento donde yo entendí algo. And I looked around, and there was a bunch of young guys, 14, 15, 16 years old. Y vi, había un montón de jóvenes de 15, 16, 17 años. And they were there drinking and getting drunk and acting stupid and doing the thing. Y ellos estaban ahí bebiendo, diciendo cosas tontas. And I sensed something say to me that was your life. That's what you were like. Y sentí que algo me decía a mí, esa es tu vida. And that was your life. That's what you were like. Ese es lo que tú eres. And then the next group, I look over and I see a bunch of guys that are around my age, kind of in their 20s. Y después veo a otro grupo de personas que tenían mi edad, como alrededor de 20 años. And they were getting drunk. They were getting drunk as well. Y ellos también se estaban And emborrachando. they're fighting with each other and arguing with each other, and boyfriend and girlfriends are getting upset with each other. Y se estaban peleando unos con otros, novios y novias estaban peleando entre ellos. And this, I sensed this voice telling me that's who you are right now. Y entonces escuché esta voz que me dijo, ese es quien eres tú ahorita. And then I look over and there's another group of the old men, Y después volteé a ver y había otro grupo de personas más adultas, much older than I am right now. de edad más avanzada de la que tengo ahorita. They're really old men. Muy de más edad. And they're drinking too. Y ellos están bebiendo también, tomando. And only they're not having much fun. Pero ellos no se están divirtiendo tanto. Almost all of them were divorced or separated by themselves. Todo ese grupo de personas estaban divorciados, separados, solos. They were just drowning their sorrows. They were just getting drunk and not even enjoying it. Simplemente estaban ahí compartiendo sus penas, estaban bebiendo, pero ni siquiera estaban disfrutando. And I sensed this voice say to me, and that's who you're going to be if you keep up this. Y escuché this esta voz que me dijo dentro de mí, así es quien vas a ser tú si continúas este camino que There was llevas. this warning that I got. Es esta advertencia que yo tuve. And it was shortly after that. I mean, I left the party right there. I went home. Y después de eso, pues dejé la fiesta, me fui a mi casa. And it was just a few weeks after that I gave my life to Jesus Christ. Y fueron unas semanas después de eso que le entregué mi vida a Jesucristo. He'd taken away that desire for alcohol that I had, and I couldn't do it any longer. Él quitó ese deseo tan fuerte que yo tenía por el alcohol. And this alcohol was one of the things that was standing in between me wanting to follow Jesus Christ. Y el alcoholismo era algo que se estaba interponiendo entre mi relación con Dios. And so a lot of times, visions and dreams that God gives us people in the Bible are warnings. If you keep doing this, this is what's going to happen.
Muchas veces los sueños, las visiones que Dios da a las personas son advertencias. Esto es lo que te va a suceder si continúas haciendo esto. But here in Genesis to Pharaoh, with Joseph helping out there, this is a different type. Pero aquí Génesis, lo que habla acerca de Faraón, de José, esto es algo diferente. This is something that's already going to happen. It's already been decided, and it's going to happen soon. Porque este sueño que tuvo Faraón es algo que va a pasar. Esto es algo que ya está escrito que va a pasar. He's not saying, hey, this is going to happen unless you repent. No está diciendo, eso te va a pasar si no te arrepientes. He's just saying, this is going to happen. That's what there is. That's what's going to happen. La interpretación del sueño fue, esto es lo que te va a pasar sin importar. Why? ¿Por qué? Because these are God's plans. God is doing something here. He's up to something. Porque estos son los planes de Dios. Aquí Dios está haciendo algo. One of the things God is trying to do with all of this is He's trying to get Israel and Jacob to get them to Egypt for a while. Uno de los propósitos, algo que está planeando Dios, es que está tratando que Jacobo y su familia venga de regreso y se reencuentre con José. And through this famine that's going to come up, that's going to draw Joseph's family to Egypt. Y por medio de esta hambruna que iba a venir en Egipto, iba a traer a la familia de José a reencontrarse con él nuevamente. And God's going to have them stay in Egypt for another 400 years. Y Dios va a permitir que se queden en Egipto por otros 400 años. And it's going to be like an incubator, this place where the Israelite people can grow. Y esto va a ser una especie de incubadora donde el pueblo de Dios van a empezar a crecer. And if you've seen an incubator in the hospital, Y no sé si has visto una incubadora en el hospital, but there are children that can live in these things that are just tiny, tiny, tiny. pero ponen ahí bebés muy, muy chiquitos dentro de esas incubadoras. It's a safe place for them to live. Pero es un lugar seguro y a salvo donde ellos pueden vivir. They can grow in there and they can get strong until they're ready to take the world on themselves. Porque ahí pueden crecer y desarrollarse hasta que estén listos para salir al mundo real. And Egypt is going to be like that for God's people. Y Egipto va a ser esa incubadora para el pueblo de Dios. They're not going to lose people to war. No van a perder personas en guerras. They're not going to lose people to famine. No van a perder personas por hambre. This area that they're going to live in Egypt, this Goshen area, is a fertile river valley. Y este lugar donde el pueblo de Egipto va a vivir, se va a desarrollar, es un valle que es muy fértil, de mucha abundancia. It's like if you could imagine that the water that runs in the mountains of Mexico, central Mexico, Es como si te imaginas que el agua que corre en las montañas del centro de México, that it rains there a lot, it's coming down, it goes into rivers, and then it ends up down here in La Paz. I know it can't because we're on a little bit of a peninsula here, but just imagine. que lloviera, se llenaran esas aguas y se desbordara y llegara aquí a La Paz. Yo sé que eso no sucede porque estamos en una península. But just imagine that all the water that drops in the jungles of Mexico came to us at the end. Pero solo imagínate todo el agua que se almacena en todas las partes boscosas de México resultara que viniera aquí a La Paz. And then when it gets to the end, it completely overruns all of the valley here, all of the area here in La Paz. Y que recorría todos los valles de aquí de La Paz. And there's rivers and there's streams and there's water running all over the place. Y habría muchos ríos, muchos fluyentes de agua. If that was happening here, then we would have things growing all over the place. You could grow anything you wanted all year round. Si eso fuera posible, crecería cualquier cosa. Es un lugar muy verde todo el año. And that's what that area is like. Y así era esa área donde iba a estar el And so pueblo they're de going to Israel. be in a protected area for a number of years. Iban a estar en un área protegida por cierto número de años. And so the population is going to skyrocket. It's just going to explode. Y entonces la población ahí, las personas van a empezar a desarrollarse y a crecer mucho. And in 400 years, they're going to have up to a couple million people that are Israelites are going to be coming out of that area. Y en unos años van a estar ya un par de millones de personas que ya van a estar habitando ahí. And so this is what God's doing. He's got a big picture in mind. Entonces, eso es lo que Dios está haciendo. Él tiene una imagen clara de todo. He's trying to do something with Israel. He's trying to grow them up. Él está tratando de hacer algo con Israel, está haciéndolos que crezcan. But there's a reason for that too. Pero también hay un propósito para eso. If we could see the big picture of what God's doing in the world, Si pudiéramos ver el panorama general de todo lo que está haciendo Dios just alrededor del mundo. imagine it being just painted right on the back of the wall right here. So, imagínate solo And being the big picture of what God's o que doing. tuviéramos el panorama que Dios tiene acá atrás en la pared que tenemos acá atrás. And way on this side over here is the place where God makes man.
que aquí tenemos cuando Dios creó al hombre. We started that in Genesis chapter 1 a long time ago. Y comenzamos ahí en Génesis capítulo 1 hace mucho tiempo. And we've been going through Genesis, so you guys know the story. Entonces, y hemos visto a través de Génesis, así que conoces la historia. And so God makes man, man disobeys God. Entonces, que Dios hace el hombre desobedece a Dios. The man gets banished from the garden. Después el hombre es desterrado del jardín Sin increases. y el pecado comienza a incrementarse. God punishes man with the flood. Dios castiga al hombre con una inundación Man starts back up again, it only gets worse. y el hombre otra vez comienza a establecerse, pero empeora su situación cada vez And más. so God scatters the man, sends the people across the planet, changes their language. Así que Dios esparce al hombre alrededor del planeta y cambia sus lenguas. And then God begins to spend the rest of history reconciling mankind back to himself. Y después de eso Dios pasa todo el resto del tiempo reconciliando a la humanidad con And the él. first way he's going to do it is through these people, Israel. Y la primera forma como lo va a ser a través del pueblo de Israel. It was interesting that God didn't choose a nation that was already formed. He didn't go and say, okay, Egypt, I'm going to show the world who I am through you. Y es muy interesante cómo es que Dios no escogió una nación que ya estaba establecida y formada. No vino con Egipto y dijo, los voy a escoger a ustedes para enviarlos al mundo. No, he started and made his own nation right from scratch. He picked one man and said, through you, a man of faith, I'm going to bless the entire world. Dios comenzó su propio pueblo de la nada sobre un hombre. Escogió a un hombre sobre el cual estableció todo el pueblo y le dijo que a él lo iba a bendecir. And so God is using these people, the people of Israel, to show the world who he is. Dios usó a las personas de Israel para mostrarle al mundo quién es And Dios. so they grow up in Egypt. Entonces los desarrollaron, crecieron en Egipto. Right about here right now in the picture, if you're thinking about it in your brain. Si estás viendo la línea del tiempo, ya nos encontramos como a la mitad. And then he sets them free. Él los libera al pueblo de Israel And then he starts to show them who he is. y comienza a mostrarse a ellos. And he starts to show them who they are. Y también comienza a mostrar quiénes son ellos. And they realize that they're pretty awful sinners. Y se dan cuenta de que, pues, al final de todo son horribles pecadores. And so he sets up a sacrificial system for them so their sins can be paid for. Y Dios establece un sistema de sacrificio para poder perdonar sus pecados. And when Israel is faithful, the world comes to them to find out who this God is that they have. Y cuando Israel, en los momentos que está siendo fiel, se da cuenta de quién es este Dios. But that part of the history is very rare. They're usually not very faithful. Pero los tiempos de fidelidad de Israel son muy escasos, casi no los vemos en la Biblia. Oftentimes they're disobedient, oftentimes they're unfaithful. La mayoría del tiempo los vemos desobedientes, siendo infieles a Dios. And so then God sends his Messiah, Jesus Christ, to pay the price for all of our sins. Así que Dios envía al Mesías, a Jesucristo, a pagar por nuestros pecados. And Jesus comes, pays the price with his sacrifice, offering himself. Jesucristo viene, paga el precio, sacrificándose a sí mismo, Raises up from the dead, goes back to heaven, sends the Spirit. los resucita de los muertos y regresa al cielo. The Spirit comes to dwell in the hearts of the believer. El Espíritu Santo viene a habitar en los corazones de los creyentes And then God fills us y Dios nos llena and sends us to be agents of reconciliation. y nos envía para ser esos agentes de reconciliación. So what the people of Israel were supposed to be like, Lo que el pueblo de Israel como debió de haberse visto, he has now given us his Spirit so we can be those people. ahora Él nos ha dado su Espíritu para que podamos ser esas personas. And now we're the agents of reconciliation. En este tiempo somos los agentes de reconciliación. And some do it at home, Algunos serán en su casa, en su hogar, and some get sent away from home to go somewhere else to do it. y algunos van a ser enviados a otros lugares para ser estos agentes. But essentially, God's great plan is to reconcile mankind to himself. Pero el propósito, el panorama general de Dios es reconciliar al hombre con Dios. And in these days, he's doing it through us. Y en estos días Él nos está usando a nosotros para cumplir ese plan. And those of us who've been reconciled, who have a relationship with Jesus Christ, Aquellos que hemos sido reconciliados, que tenemos una relación con Jesucristo, are now called to be agents of reconciliation for those who are not yet known by him. ahora somos llamados agentes de reconciliación para ir a aquellos que aún no le conocen, que no tienen una relación con Él. And so God here is doing something in Egypt. Aquí Dios está haciendo algo en Egipto And he's announcing to them that it's a done deal. This is going to happen. y está anunciando que es algo que ya está hecho, que va a suceder. And then he goes even further.
Y va aún más allá. He starts to tell them what they should do with the information. Comienza a decir qué deben de hacer con esta información, con esta visión que está dando. And so God gives a vision, Dios da una visión, He gives the dream, da un sueño, He gives the interpretation, da la interpretación. and then He says, okay, now that you know this stuff, here's what you're supposed to do with it. Y después de que Él da esta información, dice, ya que conoces esto, esto es lo que tienes que hacer al The respecto. thing we need to understand is that none of this took God by surprise. Tenemos que entender que nada de esto tomó a Dios por sorpresa. God doesn't wake up one morning and say, what? Joseph's in jail in Egypt? How did he get there? Dios no se levantó una mañana y dijo, ¿qué? ¿Que José está en la cárcel? ¿Cómo fue que esto pasó? God knows what's going on. Dios sabe lo que está sucediendo. God didn't go home from church here on Sunday and say, after Mario's announcement, and say, what happened? What's going on? Dios no llegó aquí a la iglesia después del anuncio de Mario y dijo, ¿qué pasó? ¿Qué estuvo? We can trust that God is in control. Porque podemos confiar que Dios está en control. We can trust that God is in this. Podemos confiar que Dios está en medio de esto. We can trust Him and follow Him and obey Him in the midst of whatever comes our way. Podemos confiar en Él, obedecerlo en medio de cualquier circunstancia. And so God here is going to, through Joseph, tell Pharaoh how he's supposed to put this into practice. Y Dios ahora va a decir a través de José qué es lo que deben de ser al respecto, cómo poner en práctica la visión que están recibiendo. God has a plan and He has a purpose. Dios tiene un plan y tiene un propósito. And He wants Joseph to implement the vision. Y quiere que José ponga en práctica esta visión. Let's read here that in verses 33 down to 41. Y vamos a leer del versículo 33 al 41. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para que los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos otro hombre como en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. There we go. So God instructs Pharaoh through Joseph to administer the vision, to make it work. Entonces, a través de José, Dios le está dando una instrucción a Faraón de cómo administrar la visión. And He says, first thing you're going to do is you got to pick a leader. Y lo primero que le está diciendo es, debes de escoger un líder. And make sure that leader is wise and discerning. Y asegúrate que ese líder sea sabio y que tenga What discernimiento. does that mean, wise and discerning? Ahora, ¿qué significa sabio y con discernimiento? Sometimes that understanding of the word wisdom or the word wise means something different than what we think it does. A veces creemos que la palabra sabio, sabiduría, significa algo que no es lo correcto. There are people who are smart and intelligent and have a lot of knowledge but aren't very wise. Hay personas que son muy inteligentes y tienen mucho conocimiento, pero no son muy sabios. That there's more to it than there is just having information and having knowledge. Hay más allá en la sabiduría que el solo tener conocimiento e información. I remember when I was working at a Bible camp in northern Canada. Recuerdo cuando estaba trabajando en un campamento bíblico en el norte de Canadá. And I was walking around seeing the different stations, what the kids were doing. Y estaba ahí caminando en el diferente recorrido con los juegos que hacían con los niños. And I get to the place where they're doing the bows and the arrows. Y llegué al lugar donde ellos estaban con los arcos y con las flechas. Now, I have to remember, this is a camp for indigenous kids. These are native kids. Ahora voy a aclarar que este es un campamento para niños indígenas. And so my thought is, when I first get there, that of course all indigenous kids know how to use a bow and arrow. Y mi mentalidad era, pues yo creo que todos los niños indígenas saben usar un arco y una flecha. But these guys knew more about how to change the channel on the TV than they did about how using a bow and arrow. Pero estos niños sabían más de cómo cambiar el canal en la televisión que usar un arco y una flecha. And so they're learning just the same as I was. Y estaban aprendiendo igual que yo estaba. And so we had to teach the kids how to use it, otherwise they would kill each other. Tuvimos que enseñar a los niños cómo usar los arcos y las flechas, si no se iban a matar entre ellos. And so there we go. And the instructor there is talking to them, and he says, okay, you get the bow.
Y estaba el instructor dando las instrucciones, le dijo, agarras el arco and you put the arrow into it there, and you pull it back, and he shows them really, really well how to do it. y pones la flecha en medio y el instructor está dando muy buenas instrucciones precisas de cómo hacerlo. And then he shows them how to let it go and how to try to get it somewhere near the target. Y empieza a decir, lo sueltas y trata de acercarte lo más que puedas al blanco. And so he asked them, do you guys know what you're supposed to do? Y después él les pregunta, entonces, ¿saben lo que deben de hacer? And in their minds they said, absolutely, yeah. And they repeated it back to him. Grab the arrow, grab the bow, put it, and there you go. Y los niños en su mente dicen, sí, sabemos lo que tenemos que hacer, y lo repiten todo lo que él les dijo. And they said, okay, but do you understand that this can be dangerous? So you got to make sure you don't point it at anybody. Y después el instructor le dijo, pero entienden que esto es peligroso y no debes de apuntarlo a ninguna persona. And they said, absolutely. Then they repeated all the rules about how they're not supposed to point it at anybody. Y ellos dijeron, sí, absolutamente entendemos, y volvieron a repetir todas las reglas de por qué no apuntarlo a una persona. So they knew the information. Entonces ellos sabían la información, They understood the information. entendían la información, But the minute they got their hands on that bow and arrow, pero el primer instante que pusieron sus manos en esos arcos y esas flechas, it was evident that they were not wise in their application of that information. fue evidente que no fueron sabios en aplicar esa información que And they tenían. sent 3 kids up to the front, and each one's got a bow and arrow. Y había 3 niños al frente y cada uno tenía el arco y sus flechas. And they start grabbing it, and they're supposed to grab it, put it down towards the ground. Y primero para poner la flecha tenías que hacerlo hacia el suelo. And they're not. They're doing woo like this. Y And ellos- I'm standing beside them, Y ellos comenzaron a hacerlo, pero empezaron a apuntarlo y yo estaba al lado de ellos. and I'm hitting the ground, and other people are diving all over the place, and arrows are flying as we go. Y yo me tiré al suelo, otros estaban las flechas volando por todas partes. They had knowledge. Tenían el conocimiento, They had understanding. ellos entendían, But they had no idea how to apply that information. pero no tenían idea de cómo aplicar esa información. And so they were acting without wisdom. Así que estaban actuando sin sabiduría. That Pharaoh is, or God is saying to Pharaoh through Joseph, Lo que Dios le está diciendo a Faraón a través de José make sure you find somebody who knows how to apply the information. es asegúrate de que pongas a alguien a cargo que sepa cómo aplicar esta This información. is something we should be seeking in our own lives. Y es algo que nosotros debemos de estar buscando en nuestras propias vidas. Not just knowledge of the scriptures, No solamente conocimiento de las escrituras, not just understanding of them, no solamente entendimiento de ellas, but the wisdom that we need to put them into practice. sino la sabiduría que necesitamos para ponerla en práctica. But he says not only should the person be wise, he should also be discerning. Por eso dice, no solamente la persona debe ser sabio, sino que también debe tener discernimiento. And that somebody who's discerning knows right from wrong. Y alguien que tiene discernimiento conoce lo bueno de lo malo. They know good from bad. Él conoce lo que está bien y lo que está mal. They can read a situation. Pueden leer situaciones, interpretarlas. They can read the people and they can read circumstances so they know what they should do with it. Sabe lo que las personas están diciendo y las circunstancias, saben actuar al respecto. And so a discerning person sees the situation in front of them Una persona con discernimiento ve cuando tiene una situación enfrente de él. and they see more than what is obvious to everybody else. Están viendo más allá de lo que todas las personas están viendo. And sometimes they just discern, they just know there's something up in the situation. I don't know what it is, but something's wrong here. Y a veces simplemente lo saben. Algo en la situación no saben qué es, pero hay algo que no les parece correcto. And so he tells them, find somebody who's got wisdom. Y le dice, encuentra a alguien que sea sabio. Find somebody who's got discernment. Encuentra a alguien que tenga discernimiento. And then have them put into practice the plan that God has given. Y que sea esa persona que ponga en práctica el plan que Dios les está mostrando. You know, a vision without a plan is simply just a dream. Una visión sin un plan simplemente es un sueño. If we don't have a plan to put into practice the vision God's given us in our lives, Si no tenemos un plan para poner en práctica la visión que nos está dando Dios en nuestras vidas, then we're just like the kids with the arrows and we're just setting them off wherever they go and drawing circles afterwards. somos como esos niños con los arcos y las flechas apuntando a donde sea y lanzándolas. We have a vision here in our church. Tenemos una visión aquí en la iglesia. God gave a vision to Pastor Mario to come down here and to plant a church that plants churches. Dios dio una visión al pastor Mario para que viniera aquí y plantara una iglesia. It's God's vision for the Calvary Chapel Church here in La Paz. Fue la visión para la iglesia de Capilla Calvario aquí en La Paz. It's God's vision. Es la visión de Dios. And it's a vision that's going to continue on. Y es una visión que va a continuar. And over the next several months, we're going to be refining that vision. Y en los siguientes meses vamos a estar puliendo esa visión.
but will always be at the heart of what it is that God wants for this church, I believe. Pero siempre vamos a estar en el corazón de lo que Dios quiere para esta iglesia. So how do we get there? Entonces, ¿cómo llegamos ahí? What's the path that we need to take in order to get to a place that we're a church that plants churches? ¿Cuáles son los pasos a seguir para llegar a ser esa iglesia que quiere ser sembradora de otras The iglesias? first thing, it starts with us. Y el primer comienzo es que comienza con nosotros. That I believe God wants to build into your hearts and into your lives. Porque yo creo que Dios quiere construir y obrar en sus corazones. I believe that God wants to make you into the people that He's called you to be. Yo creo que Dios quiere hacer esas personas a las cuales estás llamado a ser. And I believe God has a part for each one of us to play in the vision that He's given this church. Yo creo que cada uno de nosotros tiene un papel, un rol en el plan, en la visión que Dios ha dado a esta iglesia. And so some of the plans we have to help you get there, Y algunos de los planes que tenemos para llegar ahí. as we start off with the Pillars class here, when you get here on Sunday mornings. Por eso comenzamos con la clase de pilares cuando tú llegas los domingos a las 9 de la Just the mañana. very beginning, the basics of who we are as a church. Estas son las bases de quiénes somos como iglesia. We also have a Bible school that meets here on Thursday evenings. Tenemos una escuela bíblica que se reúne aquí los jueves a las 7 de la noche. We're starting a missionary training center out in El Centenario. Estamos comenzando un centro de entrenamiento misionero allá en el Centenario. We believe that God will bring young people from all over Mexico to go and be trained at plant churches here in La Paz, Baja Sur, around Mexico and around the world. Y creemos que Dios va a enviar a personas de todo México a ese lugar para ser entrenados y puedan ser misioneros aquí en La Paz, en otros lugares y alrededor del mundo. As God is building into your lives and your hearts, Y a medida que Dios está construyendo y está obrando en sus corazones, en sus vidas, we will have a path to ministry for people that God is calling to ministry. vamos a tener un camino para guiar a las personas al ministerio. If you sense God calling you to be involved in ministry full time, Si tú sientes que Dios te está llamando a involucrarte en el ministerio tiempo completo, we'll have a way to get you there. tenemos una forma de cómo empezar a desarrollarte y que llegues ahí. You're going to be able to be trained here in your church. Vas a ser primero entrenado, equipado aquí en la iglesia. There's going to be areas for you to serve here in your church. Va a haber áreas en tu iglesia local donde vas a servir And we're going to be church planting here in La Paz in some of the needier areas in the city. y vamos a estar sembrando iglesias en aquellas áreas de La Paz con mucha necesidad. And we're going to need servants with every type of gift, every type of ability, every type of passion in order to be able to bring that to fulfillment. Y vamos a necesitar siervos que tengan habilidades, cualquier tipo de talento para poder desarrollar esa visión. We envision to plant churches in needy areas in Baja Sur. Nuestra visión es sembrar iglesias en comunidades necesitadas aquí en Baja California Sur. Community center churches where the gospel will be preached but also will be demonstrated. Iglesias comunitarias o que tengan un centro comunitario que ofrezcan un servicio a la comunidad y que el evangelio sea proclamado. There will be a way for you all, for all of us, to be involved in those. Y todos nosotros entramos dentro de ese papel, de esa visión. And your tithes, your offering, your time that you put in service, that put into this church, Sus diezmos, sus ofrendas, el tiempo que involucran, que invierten en esta iglesia, all go towards fulfilling that end. todo va para cumplir esa meta. And so you can play that part, whatever God has for you, here in this church. Y tú puedes ser parte de ese plan, haciendo tu obra lo que te corresponde aquí en la iglesia. Everybody can pray. Todos podemos orar. Most of us can give. La mayoría de nosotros podemos dar. And some of us God is going to call to go. Y algunos van a ser llamados para ir al campo. But each one of us can have a part to play in this vision that God has given Calvary Chapel La Paz. Pero cada uno de nosotros tenemos parte en esta visión que Dios ha dado a Capilla Calvario La But Paz. before we can be involved in something greater than ourselves, Pero antes de que podamos estar involucrados en algo más grande que nosotros mismos, we need to figure out what it is that God has for us. What is the vision that God has given us? tenemos que ver cuál es la visión que tiene para nosotros. What's the plan that God has for you in your life? ¿Cuál es el plan que Dios tiene para ti en tu vida? It's something I ask when I'm at the Bible college in Ensenada. Cuando estoy enseñando en el Instituto Bíblico, algo que pregunto a los I estudiantes, usually ask them, what kind of old man do you want to be? les pregunto, ¿qué tipo de hombre o de anciano quieres llegar a ser? Because if we don't have in our minds somebody that we want to be like, Porque si no tenemos en nuestras mentes qué tipo de anciano queremos ser, then we won't know how to get there. no vamos a saber cómo llegar ahí. We're just going to let the wind blow us, or we're going to let the hill drag us down, or we're going to go wherever we happen to go. Simplemente vamos a ser llevados a donde nos lleva el viento. And we may find
find ourselves near the end of our lives and not have any clue how we got here. Y a lo mejor vamos a llegar al final de nuestras vidas sin saber cómo fue que llegamos ahí. And so young people, Voy a hablar a los jóvenes. and that's everybody that's like my age and younger. Y yo estoy hablando a todos los que están de mi edad para abajo, There we jóvenes. go. What do you want your life to look like? ¿Cómo quieres que tu vida se vea? What kind of old man do you want to be? What ¿Qué, kind of tip- old woman do you want to be? qué tipo de anciano o de anciana quieres llegar a ser? Older people. Ahora voy a hablar a las personas mayores. Everybody's older than me. Todos los que son mayores que yo. What do you want your legacy to look like? ¿Cómo quieres que sea tu legado? How do you want people to remember you? ¿Cómo es que quieres que las personas te How do you recuerden? want to finish off your last 10, 15, 20 years here? ¿Cómo quieres terminar tus últimos 15, 20 años aquí? Never too late to begin playing your part in God's great work. Nunca es demasiado tarde para comenzar a tomar tu papel en los planes de Dios. Never too late to have God plant a dream in your heart. Nunca es demasiado tarde para dejar que Dios ponga un sueño en tu corazón. Never too late to be involved in God's work of reconciling man to himself. Nunca es demasiado tarde para comenzar a trabajar en esta obra y reconciliar a otros hacia Él como es su plan. But when God gives you a dream, Pero cuando Dios te da un sueño, ask him to give you a plan, how to put that into place. también pídele que te dé un plan, cómo llevarlo a cabo. And we want to be a church that helps you discern what God has for you. Y nosotros queremos ser esa iglesia que te ayude a discernir lo que Dios quiere para ti. We want you to be the best you that you can be. Queremos que tú seas lo mejor que puedes llegar a ser. Christ-like, Christ-like, the Christ-like you. Que tengas esta semejanza a Cristo. In your home and in your work and in your church. Y que la manifiestes en tu hogar, en tu trabajo, en tu iglesia. And so that God can reveal his dreams and visions to you. Para que Dios pueda revelar sus sueños, sus visiones en And you ti. can be the best parent and the best spouse and the best worker and the best church member that you can be. Y pueda ser el mejor padre, el mejor cónyuge, el mejor empleado de trabajo que puedes llegar a ser. Your church is here to help you and to serve you in these areas. Esta iglesia está aquí para servirte en esas áreas. But there's sometimes obstacles that get in our way. Pero muchas veces hay obstáculos que se interponen They keep us from being effective in our Christian walk. y estos nos mantienen de ser efectivos en nuestro caminar cristiano. And we're going to look at just a few of these really quickly. Y vamos a ver algunas de estos muy rápidamente. I'm going to give you some verses, but we're not going to read them. You can just write them down for later. Te voy a dar unos versículos, no los vamos a leer, pero puedes escribirlos para leerlos más tarde. Some of them we may read anyway. Anyway, Y algunos sí los vamos a leer. one of the things that can keep you from being effective in your walk Una de las cosas que puede mantenerte, puede ser un obstáculo en tu caminar con Dios, is simply a lack of faith. simplemente es la falta de fe. In 1 Samuel chapter 13, verses 9 to 13. En primera de Samuel, capítulo 13, del versículo 9 al 13. In this passage, we see Saul is getting ready, is supposed to be waiting for Samuel to offer a sacrifice before he goes out to battle. Y aquí vemos al rey Saúl, que él debió haber esperado a Samuel para ofrecer un sacrificio después de que regresan de la guerra. And in a lack of patience and and he just goes ahead and offers it himself. Pero Saúl, por falta de paciencia, falta de fe, simplemente ofrece el sacrificio él mismo. And at that point, he ends up losing the kingdom. Y en ese momento es cuando él pierde el reino. We need to have faith. We need to trust that God's going to come through. Porque debemos de tener fe, esperar que Dios venga, And porque Él va a venir. the most difficult time for us to have faith that God's going to come through is when we're in the middle of the battle. Porque la parte más difícil donde nos cuesta trabajo confiar en Dios y tener fe es cuando estamos en medio de la batalla. And we can't see him around us. We can't see his actions visible around us. Y no podemos ver sus acciones claramente, no podemos verlo claramente a Él. And sometimes in the middle of that time, we lack faith and we act impetuously. We act a little bit too fast and a little bit too wrong. Y por eso en medio de esas circunstancias actuamos muy impetuosamente y las cosas salen mal. So the first thing is a lack of faith. Second thing is disobedience. Entonces el primer obstáculo es la falta de fe, el segundo obstáculo es la I'm going desobediencia. to get Oliver to read 1 Samuel 15, 10 to 15. Y vamos a leer primera de Samuel, capítulo 15, del versículo 10 al 15. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel, diciendo: Saúl ha venido a Carmel.
he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta, y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl dijo: Bendito seas tú, Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: ¿Por qué has balido de ovejas y bramido de vacas? ¿Es este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y las vacas para sacrificar a Jehová tu Dios, pero lo demás destruimos. Complete and just utter disobedience. Y esto fue un acto de desobediencia de Saúl. God had told him, I want you to kill all the animals, everything, get rid of them. Dios le había dicho: quiero que maten a todos los animales. And he brings the best back, saying, oh no, I'll just offer them to God later on. Y Saúl trae los mejores animales y él dijo: después los voy a ofrecer a Dios. Disobedience gets us off the path. La desobediencia nos saca del camino. Disobedience keeps us from being effective in our lives. La desobediencia es un obstáculo y no podemos ser efectivos en nuestra vida. And when we find ourselves in disobedience, Cuando nos encontramos en desobediencia, we need to then find ourselves in repentance necesitamos ir en arrepentimiento. so that we can get back on the path. Necesitamos arrepentirnos para regresar al But camino. continual disobedience will keep us off the path that God has for us. Pero una continua desobediencia nos va a sacar de ese camino que Dios tiene para Third thing that nosotros. keeps us off the path, Tercer cosa que nos mantiene fuera del camino discouragement. es el desánimo. I'll get Oliver to read Ezra 4:4-6. Vamos a leer Esdras capítulo 4 del versículo 4 al 6. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y los atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos, todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia, y el reinado de Asuero. En el principio de su reinado escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Discouragement sometimes gets us off the path. El desánimo nos hace a un lado del camino. People were trying to discourage the builders to stop doing what God had asked them to do. Aquí las personas estaban desanimando a los constructores que estaban haciendo la voluntad de Dios, los desanimaron. Sometimes we get hit by discouragement, A veces nos pega el desánimo, and but we can very quickly get back onto encouragement. We can get back onto the path of faith and trust. pero muy rápidamente nos incorporamos otra vez a este camino de fe y de confianza. But when we live in discouragement, Pero cuando vivimos en desánimo, then it's very difficult for us to walk the path with God. entonces es muy difícil seguir continuando nuestro caminar con Dios. It's very difficult for us to fulfill the dreams and the goals that He has for us. Y es muy difícil en este estado de desánimo cumplir los sueños, la visión que tiene para nosotros. And the fourth one we're going to talk about here tonight, there's others, but we're just talking about four. Y el cuarto, hay más, pero y como mencionar cuatro. And the fourth one is aimlessness. El cuarto es falta de objetivo. 1 Peter 2:25. Primera de Pedro 2:25. Get Oliver to read that, please. Primera de Pedro 2:25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Even as sheep have been rescued. Aún las ovejas han sido rescatadas. That sometimes we walk in aimlessness. We don't have a plan. We don't have a goal. We don't know where we're going. Porque a veces caminamos sin objetivo, no sabemos a dónde vamos. And aimlessness can keep us off the fulfilling the dreams and visions that God has for us. Y la falta de objetivo puede mantenernos afuera de la visión de los planes de Dios para nosotros. What kind of old man, what kind of old woman do you want to be? ¿Qué tipo de anciano, de anciana quieres llegar a ser? What does Christ-likeness look like in you and your personality? ¿Cómo se ve la semejanza a Cristo reflejada en ti? And then aim for that and walk in that direction and ask God by His grace to take you there. Y si lo sabes, camina en esa dirección y pídele a Dios que por gracia te lleve ahí. Doesn't mean we can get there by our own forces. I can't make that happen in me. Y no significa que puedo alcanzar esa meta por nuestras propias fuerzas, que yo puedo lograr eso. It's Christ in me doing that work. Es Jesucristo en mí que hace esa obra. But I need to know where we're going. Pero necesitamos saber a dónde vamos. And I need to know what He looks like so I know where I'm following. Y también saber cómo se ve para saber qué estoy siguiendo. And I need to be a person of faith that trusts Him even when we're going through difficult paths. Y ser una persona de fe para poder atravesar esos momentos difíciles. And I need to be a person that's decided ahead of time I'm going to be obedient regardless of what the path looks like. Tenemos que ser personas que han decidido antes de tiempo que vamos a ser obedientes inclusive en medio de las And I need dificultades. to be that person that when discouragement comes in, I'm not going to live there.
I'm just going to visit, but I'm going to leave after a while. Necesitas ser esa persona cuando venga el desánimo, que no te mantengas ahí por mucho tiempo, que llegue el desánimo, pero lo eches fuera y sigas adelante. Church, let's not let these things keep us from being a blessing. Y no hay que dejar, iglesia, que estas cosas nos sean un obstáculo para ser de bendición. We're gonna do 42 to 45 here really quickly, finishing off. Y vamos a terminar leyendo, bueno, Almost finishing off. casi terminando del versículo 42 to 45. 42 al 45. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo cubrir en su segundo carro y pregonaron delante de él doblar rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea, que le dio por mujer a Asenat, hija de Potífera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. And so Pharaoh recognizes the wisdom of God in Joseph's life. Faraón reconoce la sabiduría que viene de Dios en la vida de And José it literally gives him the keys to the kingdom. This is yours. You're running every part of it. y literalmente le da las llaves del reino. Le dice: esto es tuyo. Nothing was going to happen without Joseph's say. Nada va a suceder aquí sin que antes lo diga José. This is a good principle for us to understand and know and even practice in our homes, in our work, and in our church. Ese es un buen principio para nosotros, para ponerlo en práctico en nuestros hogares, en nuestro trabajo y hasta en nuestra iglesia. If there's somebody around that can do something better than you, let them do it. Si hay alguien alrededor de ti que sabe hacer las cosas mejores que tú en un área, deja que lo haga. Sometimes we want to keep control. Sometimes we want to keep power. Muchas veces queremos tener el control, queremos mantener el poder, Sometimes we want to do everything. queremos hacer todo. But if God has raised up somebody in your home, your church, or your work that can do the job better than you, give them the keys and let them do it. Pero si Dios ha levantado a alguien en tu hogar, en tu trabajo, en la iglesia, que pueda hacer las cosas mejores que tú, dale las llaves, que Él se encargue. When you're dividing up the chores in the home, Si estás dividiendo el trabajo, las tareas en casa, if somebody's better at finances than the other person, give them the keys. Let them do it. si alguien es mejor en las finanzas que la persona que lo está haciendo actualmente, deja que la otra persona lo haga. When you're in ministry and in work, Cuando estás en el ministerio, en el trabajo, surround yourself with people who are excellent at what they do and then let them do it. deja que las personas que hacen bien algo, dejan que ellos lo hagan y entrégaselos. We will be doing that here. Y vamos a estar haciendo eso aquí en la iglesia. There is room for growth in ministry skills. Aquí hay espacio para desarrollar habilidades. Takes time, takes patience, takes faithfulness. Eso toma tiempo, paciencia, fidelidad. But as we are growing together as a family, as a body, Pero mientras estamos creciendo juntos como familia, como un cuerpo, then we will be giving up areas of leadership to people as God raises people up within the church. vamos a estar delegando áreas de responsabilidad, de liderazgo, conforme Dios vaya levantando líderes en la iglesia. Be faithful, be available, be teachable, Sé fiel, debes de estar disponible, debes de ser enseñable. and let God raise you up so that you can take your place that He has for you here in this church and in our community. Y deja que Dios te levante para que puedas tomar el lugar que Él te ha dado. And very quickly, finishing off here, verses 46 to 57. Y vamos a leer del versículo 46 al 57. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones. Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año de hambre, los cuales le dio a luz Asenat, hija de Potífera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó nombre al segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Así que se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en Egipto, y comenzaron a venir del hambre como lluvia pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo a Faraón a todos los egipcios: Id a José y haced lo que él os dijere.
y el hambre estaba por todas las extensiones del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y toda la tierra venía a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Couple things we see here. Algunas cosas que vemos aquí. Joseph is 30 years old when he takes over the kingdom. José tenía 30 años cuando tomó control del reino. He's still a youth. Él era un joven todavía. We don't know how long he was in jail for, it doesn't say. No sabemos por cuánto tiempo permaneció en la cárcel, no nos dice la palabra. But before he went to jail, he was in Pharaoh's service as a young adult. Pero antes de ir a la cárcel, él era siervo del faraón. And now he's in leadership as still a young adult. Y ahora él se encuentra en el liderazgo como un adulto joven. Let me say, we will do the same here in our church. Y déjame decirte que en esta iglesia vamos a hacer lo mismo. Young people are welcome here. Las personas jóvenes son bienvenidas Young aquí. people are welcome to learn service and leadership here. Las personas jóvenes son bienvenidas para aprender a servir, aprender liderazgo aquí. Come in September, we're going to be having somewhere between 10 and 15 students at the Missionary Training Center. En este septiembre vamos a comenzar con alrededor de 10 a 15 estudiantes en el centro de entrenamiento de misiones. They're going to get a chance to learn here in our church. Y ellos van a tener la oportunidad de aprender aquí en la iglesia. And if God brings young people to our church, has young people in church, we'll give them opportunities to serve and lead as well. Y si Dios trae personas jóvenes aquí en la iglesia también, vamos a darle la oportunidad de crecer y de aprender. So if you happen to see somebody who's younger than you in a position of leadership or service or responsibility, or they've got the keys, Entonces, si tú ves a alguien que es más joven que tú en una posición de servicio, que es bueno